Antes de que el mundo existiera, hubo una rebelión en el cielo. Un ángel poderoso desafió la autoridad de Dios y desató un conflicto que cambiaría el destino del universo para siempre. Pero, ¿qué hizo Dios en ese preciso momento? ¿Por qué no lo detuvo de inmediato? Lo que ocurrió en la rebelión de Lucifer sigue siendo un misterio para muchos. Pero hoy vamos a revelarlo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu perspectiva para siempre. En el principio, antes de la creación del mundo, el cielo era un reino de armonía, donde los ángeles servían a Dios con devoción. Entre ellos, había uno que destacaba por su esplendor y poder: Lucifer, el portador de luz. Era uno de los seres más gloriosos creados por Dios, un querubín protector, lleno de sabiduría y belleza. Pero algo ocurrió. En su corazón nació un pensamiento que nunca antes había existido en el cielo: el deseo de exaltarse por encima de su creador. La semilla de la rebelión había sido plantada. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿qué hizo Dios en ese momento? ¿Por qué permitió que esta rebelión se desarrollara? ¿Pudo haber detenido a Lucifer antes de que todo sucediera? Para entenderlo, debemos remontarnos al origen del conflicto. La rebelión de Lucifer no fue un evento fortuito ni sin precedentes. La Biblia nos da pistas sobre lo que ocurrió en el cielo antes de la caída de Satanás. En Ezequiel 28, 12 a 17, Dios describe a un ser lleno de perfección, sabiduría y hermosura. Un querubín protector que fue creado sin mancha, pero que, debido a su orgullo, se corrompió. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 15. Por otro lado, en Isaías 14, 12 a 15, encontramos la ambición de Lucifer expresada en sus propias palabras. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Este deseo de exaltarse por encima de Dios fue el origen del conflicto. Pero ¿cómo reaccionó Dios ante esta rebelión? ¿Lo destruyó de inmediato o permitió que su plan se desarrollara? El momento de la rebelión fue el punto de quiebre en la historia del cielo. Lucifer, cegado por su orgullo y ambición, no solo albergó pensamientos de grandeza, sino que comenzó a influenciar a otros ángeles. No fue una revuelta súbita. Al principio, todo parecía normal en el cielo, pero poco a poco, las semillas de la discordia fueron germinando. Lucifer comenzó a cuestionar el gobierno de Dios, insinuando que su autoridad era injusta y que los ángeles debían tener mayor libertad. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Lucifer y sus seguidores decidieron desafiar abiertamente el orden divino. En Apocalipsis 12, 7 a 9, se nos revela el desenlace de este levantamiento. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Dios no actuó de inmediato con destrucción, sino que permitió que la rebelión se desarrollara hasta que no quedó duda de las verdaderas intenciones de Lucifer y sus seguidores. Fue en este momento cuando el cielo fue dividido y una guerra estalló en el reino celestial. Dios, en su infinita sabiduría, no respondió con ira inmediata ni con una exhibición absoluta de su poder. No era una cuestión de fuerza, sino de justicia y propósito eterno. Él permitió que la rebelión de Lucifer siguiera su curso, no porque estuviera indefenso, sino porque su gobierno se basa en el amor y la libre voluntad de sus criaturas. En lugar de destruir a Lucifer en el instante de su rebelión, Dios mostró paciencia. Si lo hubiera eliminado de inmediato, los ángeles podrían haber temido a Dios en lugar de amarlo. En cambio, permitió que la verdad y la mentira se manifestaran por completo.
Las Escrituras muestran que Dios actuó con autoridad, pero sin apartarse de su naturaleza. Miguel, el arcángel, lideró la batalla contra Lucifer y sus ángeles caídos. La expulsión de estos rebeldes del cielo no fue solo un acto de castigo, sino una declaración. La justicia de Dios no se basa en la opresión, sino en la verdad que se revela con el tiempo. Dios no perdió el control en ningún momento. Todo se desarrolló dentro de su plan soberano, y aunque permitió la caída de Lucifer, también estableció el principio de la redención. La guerra celestial no terminó en ese momento. Solo se trasladó a otro escenario. La humanidad, la rebelión, no quedó impune. Una vez que Lucifer y los ángeles que lo siguieron desafiaron la autoridad divina, se desató una guerra en el cielo. Miguel y sus huestes celestiales se enfrentaron a los rebeldes, y la batalla fue feroz. No fue un enfrentamiento de fuerzas físicas, sino un choque de principios, de luz contra tinieblas, de verdad contra engaño. Finalmente, Lucifer y los suyos fueron vencidos y expulsados del cielo. Ya no tenían lugar en la presencia de Dios. Ya no eran dignos de la gloria que un día compartieron. Su destierro no fue solo un cambio de ubicación, sino una separación eterna de la pureza y santidad de Dios. Fueron arrojados a la tierra, donde su corrupción y engaño comenzarían a extenderse. Las consecuencias fueron devastadoras. Lucifer, ahora Satanás, se convirtió en el adversario de Dios y de toda su creación. Su odio no tenía límites, y su objetivo era claro: destruir la obra de Dios, arrastrar a la humanidad en su caída, y demostrar, si era posible, que el gobierno de Dios no era justo. Pero Dios no lo dejó sin restricciones. Aunque tuvo poder para tentar y engañar, su derrota ya estaba decretada. Desde ese momento, la historia del mundo se convirtió en el escenario de un conflicto cósmico, donde el bien y el mal libran una batalla que solo tendrá un final: la victoria definitiva de Dios. La historia de la rebelión de Lucifer y su expulsión del cielo no es solo un relato antiguo. Es una advertencia, una revelación del conflicto que aún se libra en el corazón de la humanidad. ¿Cuántas veces el orgullo nos ciega? ¿Cuántas veces el deseo de más nos aleja de lo que realmente importa? Dios no destruyó a Lucifer en el instante de su rebelión, porque su justicia es perfecta y su amor es infinito. Dio tiempo para que cada ser creado pudiera ver la verdad, para que su gobierno quedara reivindicado sin ninguna sombra de duda. Hoy, ese mismo conflicto sigue presente en nuestras vidas. La lucha entre el bien y el mal no es solo algo celestial, sino algo que enfrentamos cada día en nuestras decisiones, en nuestras creencias y en nuestro camino. Pero hay esperanza. Dios ya ha decretado el final de esta batalla. El mal no prevalecerá y su justicia triunfará. La pregunta es: ¿de qué lado elegimos estar?